Fui invitado hace unos días a compartir la palabra del Señor a cierta congregación y la verdad que fue una gran bendición, fue una experiencia muy bonita, pues cada vez que voy por primera vez a una congregación a compartir la palabra, siempre Dios nos da nuevas experiencias en el mover del Espíritu Santo. Y cuando me invitó el siervo a compartir en su asamblea, pues me puse a meditar y empecé a pedir al Señor que me diera la palabra, me diera el mensaje para compartirlo. Y Dios me dio el rema y le puse el mensaje anunciando con nuestra conducta las virtudes de Jesús. Entonces empecé a buscar la palabra y el Señor me llevó a 1 Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice en el 2:10 de 1 Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, quien en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces empecé a meditar acerca de la definición de la palabra conducta, ya que el Señor me dijo que anunciara acerca de compartir la palabra o las virtudes de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra conducta. Entonces empecé a meditar que se estaba refiriendo el Señor a nuestro testimonio, o sea que en otras palabras nosotros tenemos que conducirnos dando un buen testimonio para que podamos de esa manera estar aprobados para anunciar las virtudes de Jesucristo. Y veamos la palabra en definición, que es lo que nos está enseñando, y dice: la conducta es el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta evidente por ser eternamente observada. Las actitudes corporales, los gestos, las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las 4 formas de conducta que ostentan los seres humanos. Básicamente, la conducta es la herramienta de reacción que tenemos todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos enfrentamos. Entonces, aquí veía que una de las manifestaciones de un creyente es que el creyente debe de hablar la verdad. Y me encontraba leyendo Efesios 4:25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: desechando la mentira, hablad verdad. Y una de las características de un creyente que está aprobado para dar el mensaje, para anunciar las virtudes de Jesucristo, es que debe de hablar la verdad. Porque dice en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora ya está sucediendo que la verdad está siendo oculta por la mentira, porque hombres injustos están tratando de mentir, haciéndose pasar que están haciendo las cosas bien. Y cuando se denuncia la verdad, pues a veces nadie se siente bien cuando se dice la verdad. Pero debemos de hablar la verdad, como dice la palabra, y debemos de saber que
Jesús mismo es la verdad. Entonces nosotros sabemos que si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, vamos a hablar la verdad. Veamos lo que dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros, al hablar la verdad, estamos anunciando a Jesucristo, mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Al hablar la verdad, nosotros estamos anunciando el Evangelio de Cristo, porque Jesucristo mismo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando el hombre habla la verdad, es porque el Espíritu de Dios lo inquieta. Ninguna persona que no haya recibido al Señor Jesucristo puede hablar la verdad. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la verdad. Solamente aquel que tiene a Cristo puede hablar la verdad. Entonces, nuestra conducta tiene que ser aprobada por Dios para que anunciemos su palabra. Jesús decía, y lo vemos en Mateo 11:28, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una alma en el cuerpo de una persona sin Cristo nunca tendrá descanso, porque solamente en Cristo se halla el descanso. Y por eso necesario es que examinemos cómo estamos viviendo, si realmente estamos anunciando con nuestras actitudes las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dice, aprended de mí que soy manso. La mansedumbre y la humildad son virtudes que Jesús tenía. Por eso Él siempre se mantuvo al margen de anunciar la verdad, pues Él mismo era la verdad. Y por eso hoy quiero decirle, amado oyente, si usted no está practicando la verdad, le entiendo perfectamente bien, necesita reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Cuando usted haga esto, entonces va a recibir el Espíritu que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, los que hemos recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador, podemos anunciar la verdad. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor le bendiga. Medite en esta pequeña reflexión, y yo sé que usted entenderá mejor cuando haya entendido que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser manifiesto en la vida del ser humano con actitudes que marquen la diferencia. Fui invitado hace unos días a compartir la palabra del Señor a cierta congregación, y la verdad que fue una gran bendición, fue una experiencia muy bonita, pues cada vez que voy por primera vez a una congregación a compartir la palabra, siempre Dios nos da nuevas experiencias en el mover del Espíritu Santo. Y cuando me invitó el siervo a compartir en su asamblea, pues me puse a meditar y empecé a pedir al Señor que me diera la palabra, me diera el mensaje para compartirlo. Y Dios me dio el rema y le puse el mensaje anunciando con nuestra conducta las virtudes de Jesús. Entonces empecé a buscar la palabra, y el Señor me llevó a 1 Pedro 2:9, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice en el 2:10 de 1 Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, quien en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero
ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces empecé a meditar acerca de la definición de la palabra conducta, ya que el Señor me dijo que anunciara acerca de compartir la palabra o las virtudes de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra conducta. Entonces empecé a meditar que se estaba refiriendo el Señor a nuestro testimonio, o sea que en otras palabras nosotros tenemos que conducirnos dando un buen testimonio para que podamos de esa manera estar aprobados para anunciar las virtudes de Jesucristo. Y veamos la palabra en definición, que es lo que nos está enseñando, y dice: la conducta es el conjunto de actos, comportamientos exteriores de un ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con los demás es lo que se denomina conducta evidente por ser eternamente observada. Las actitudes corporales, los gestos, las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las 4 formas de conducta que ostentan los seres humanos. Básicamente, la conducta es la herramienta de reacción que tenemos todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos enfrentamos. Entonces, aquí veía que una de las manifestaciones de un creyente es que el creyente debe de hablar la verdad, y me encontraba leyendo Efesios 4:25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: desechando la mentira, hablad verdad. Y una de las características de un creyente que está aprobado para dar el mensaje, para anunciar las virtudes de Jesucristo, es que debe de hablar la verdad. Porque dice en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora ya está sucediendo que la verdad está siendo oculta por la mentira, porque hombres injustos están tratando de mentir, haciéndose pasar que están haciendo las cosas bien, y cuando se denuncia la verdad, pues a veces nadie se siente bien cuando se dice la verdad. Pero debemos de hablar la verdad, como dice la palabra, y debemos de saber que Jesús mismo es la verdad. Entonces nosotros sabemos que si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, vamos a hablar la verdad. Veamos lo que dice Juan 14:17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros, al hablar la verdad, estamos anunciando a Jesucristo, mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Al hablar la verdad, nosotros estamos anunciando el Evangelio de Cristo, porque Jesucristo mismo es la verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando el hombre habla la verdad, es porque el Espíritu de Dios lo inquieta. Ninguna persona que no haya recibido al Señor Jesucristo puede hablar la verdad. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la verdad. Solamente aquel que tiene a Cristo puede hablar la verdad. Entonces, nuestra conducta tiene que ser aprobada por Dios para que anunciemos su palabra. Jesús decía, y lo vemos en Mateo 11:28, y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una alma en el cuerpo de una persona sin Cristo nunca tendrá descanso, porque solamente en Cristo se halla el descanso. Y por eso necesario es que examinemos cómo estamos viviendo, si realmente estamos anunciando con nuestras actitudes las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso. La mansedumbre y la humildad son virtudes que Jesús tenía. Por eso Él siempre se mantuvo al margen de anunciar la verdad, pues Él mismo era la verdad. Y por eso hoy quiero decirle, amado oyente, si usted no está practicando la verdad, le entiendo perfectamente bien, necesita reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Cuando usted haga esto, entonces va a recibir el Espíritu que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, los que hemos recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador, podemos anunciar la verdad. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor le bendiga. Medite en esta pequeña reflexión, y yo sé que usted entenderá mejor cuando haya entendido que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser manifiesto en la vida del ser humano con actitudes que marquen la diferencia. Recordemos que la palabra es la inspiración de Dios